Hola a todos, yo soy Martín Cisneros y el día de hoy voy a explicar un tutorial de cómo resolver ciertos ejercicios de índices de capacidad. Para realizar estos ejercicios vamos a utilizar estas tablas. Voy a explicar en su momento cuándo vamos a utilizar estas tablas. Aquí está el valor del índice, el porcentaje fuera de especificaciones y las partes de millón por millón referentes a esto. Esto usa para el índice CP, esto para el índice CPK. Aquí también tendremos los valores. De acuerdo al valor del índice CP que tengamos, se va a clasificar en cierta categoría que nos demuestra qué decisión se debería tomar. Entonces, en base a esto, empezamos con el primer ejercicio. El primer ejercicio dice, si una característica de calidad debe estar entre 30 más menos 2, y se sabe que su media y desviación estándar están dadas por la media igual a 29.3 y la desviación estándar de 0.5, calcula e interprete a detalle los siguientes índices. El índice CP, el índice CPK, el K, el CR, el CPM. Entonces aquí empezamos sacando el extremo superior e inferior. ¿Cómo hicimos esto? Pues simplemente se cogió el valor nominal que tenemos aquí, se le sumó los dos, que son las tolerancias, y también se le restó los dos para el inferior. La fórmula del CP, esta, como vemos aquí, se trata de extremo superior menos extremo inferior sobre 6 por la desviación estándar, que tenemos que 0.5. Como está en 1.33, vemos que este índice CP se encuentra en una clasificación 1, que quiere decir que es adecuado, y existirían 96.231 partes por millón fuera de esta especificación. Luego tenemos el CR. La fórmula de este es el inverso del CP. ¿Qué quiere decir esto? 6 por la desviación estándar sobre el extremo superior menos el extremo inferior. Este 0.75 representa que no se va a cubrir con el 15% de los requerimientos. Se busca que este valor siempre esté por debajo de 1. Luego tenemos el CPI. La fórmula del CPI, necesitamos del CPI y el CPS para encontrar el CPK que nos pide el ejercicio. Entonces con el CPI, primero tenemos la media menos el extremo inferior sobre 3 veces la desviación estándar. Ya no es 6, ya no es todo completo, sino se da simplemente la mitad, ya que estamos hablando solo de la parte inferior o de la parte superior. Como este valor es menor a 1.25, esta especificación no se está cumpliendo. La inferior no se está cumpliendo. Ahora, con el CPS, la fórmula es extremo superior menos la media que tenemos aquí, dividido para 3 veces la desviación estándar. Y como este número, como vemos que es 1.8, es mayor a 1.25 si se está cumpliendo esta especificación. Ahora, como ya tenemos esto, ya podemos sacar el CPK. ¿Qué hacemos con el CPK? Ponemos al CPI, a continuación el CPS, y vemos cuál es el valor menor. Con el valor menor es 0.87, pues el CPK es 0.87. Y ya que este valor es menor que 1.25, no se está cumpliendo con los requerimientos, como ya habíamos visto antes. Ahora aquí tenemos el índice K. El índice K lo calculamos de la siguiente manera. Tenemos la media menos el valor nominal dividido para un medio por el extremo superior menos el extremo inferior. Esto nos da igual a menos 35% en este caso. Esto quiere decir que la distribución del proceso está desviada un 35% hacia la izquierda. Luego vemos, esto quiere decir que no se está cumpliendo con la especificación inferior. Se está haciendo esta característica y se está incumpliendo con la especificación inferior. Luego tenemos el T, del índice Taguchi. Tenemos 0.76, sí, 0.86. Esto nos sirve para calcular el CPM, ya que la fórmula del CPM, como vemos aquí,
es de extremo superior menos de extremo inferior sobre 6 por el índice de Tauch. ¿Esto qué quiere decir? Que el CPM se encuentra entre 0.67 y 1. ¿De dónde sacamos esto? De la tabla que les había mostrado al principio. Esto quiere decir que es un proceso de clase 3. Para buscar en qué clase de proceso es, se utiliza esta tabla. Para buscar las partes por millón que están fallando, el porcentaje fuera de especificaciones, se usa la de aquí arriba. Entonces, tenemos que no es adecuado para el trabajo y es necesario un análisis del proceso. Requiere modificaciones serias para alcanzar una calidad satisfactoria. Esto debido a lo que habíamos visto que se está incumpliendo con uno de estos requerimientos. Ahora vamos con el ejercicio 2. Una característica importante de la calidad de la leche de vaca es la concentración de grasa. En una industria en particular se fijó 3% como el estándar mínimo que debe cumplir el producto que se recibe directamente de los establos lecheros. Si de los datos históricos se sabe que la media es 4.1 y la desviación estándar es 0.38, calcula el CPI e interprételo, y con base a la tabla 5.2, que es la tabla que tenemos aquí, pues se estima el porcentaje fuera de especificaciones y nos pregunta si la calidad es satisfactoria. Ok, entonces primero sacamos el CPI. Como habíamos visto, esto se hace con la media menos, como tenemos aquí, como habíamos revisado aquí, el extremo inferior. Entonces media menos de extremo inferior, porque aquí dice que es el estándar mínimo, sobre 3 por la desviación estándar. Nos da un valor de 0.96. Con la ayuda de la tabla que habíamos mostrado, vemos que el CPI es mayor a 0.97 y menor que 1, está en ese intervalo. Entonces esto quiere decir que es un proceso de clase 3. No es adecuado para el trabajo y es necesario un análisis del proceso. Requiere modificaciones serias para alcanzar una calidad satisfactoria. Luego vemos que el porcentaje de piezas insatisfactorias que se usa con esta tabla de aquí está entre 0,6939% y 0,2700%. Y las partes por millón fuera de especificación está entre 6.934.046 y 2.699.934. ¿La calidad es satisfactoria? Pues bueno, este porcentaje es muy alto, como vemos aquí, y vimos que este proceso es de clase 3. Entonces la calidad no es satisfactoria, deberíamos mejorar este proceso. Luego, en el siguiente ejercicio tenemos que en una empresa que elabora productos lácteos, se tiene como criterio la calidad de la crema. Que ésta tenga 45% de grasa con una tolerancia de más o menos 5. De acuerdo con los muestreos de los últimos meses, se tiene una media de 44.5, con una desviación estándar de 1.3. Nos pide que realicemos un análisis de capacidad para ver si se cumple con la calidad que exige este proceso. Que saquemos CP, CPK, K y CPM. Y que representemos de manera gráfica estos resultados. Bueno, pues aquí lo primero que sacamos como antes es el extremo superior y extremo inferior. Como lo sacamos de aquí, tenemos el valor nominal de 45 y las tolerancias, entonces se le suma para sacar el superior y se le resta para el inferior. Luego tenemos el CP, que es extremo superior menos extremo inferior sobre 6 por la desviación estándar que habíamos visto. Como tenemos todos esos datos, únicamente se reemplaza la fórmula y vemos que la cantidad de crema se encuentra en la clasificación de parcialmente adecuado y que existirían 967 partes inconformes por millón producido. Luego sacamos del CPI. Para tener el CPK, como había dicho, necesitábamos sacar el CPI y el CPS. Entonces, pues igual reemplazamos la fórmula. Sería la media menos el extremo inferior sobre 3 por la desviación estándar. Este número nos salió menor que 1.25, por lo tanto esta especificación no se está cumpliendo. Luego tenemos el CPS. Se reemplaza igual la fórmula, extremo superior menos la media sobre 3 por la desviación estándar. Vemos que ya que este número sí es mayor que 1.25, ya que es 1.41, sí se cumple con esta especificación. Entonces luego tenemos el CPK, se pone el CPI, luego el CPS, se busca el menor, vemos que es del CPI,
Y ya que es menor que 1.25, no se cumplen con los requerimientos. ¿Qué quiere decir esto? Que se está cumpliendo con que no sea mayor que 50% de grasa, pero se está poniendo menos de los 40% de grasa. Como vemos con el índice K, que sale menos 10%, la distribución del proceso está desviada un 10% a la izquierda, que es lo que está representando que no se está cumpliendo con el requerimiento inferior, que está poniendo menos porcentaje de grasa. Luego, para sacar el CPM, utilizamos el índice Taguchi y vemos que el CPM se encuentra entre 1 y 1.33, por lo tanto es un proceso de clase 2. Es parcialmente adecuado, pero requiere un control estricto. Luego, sigamos al siguiente ejercicio, el cual dice: para el ejercicio 13 del capítulo 2, acerca del grosor de las láminas de asbesto, se tiene que las especificaciones son extremo inferior igual a 4.2 milímetros y extremo superior igual a 4.8 milímetros. Además de las mediciones realizadas en los últimos 3 meses, se aprecia un proceso con una estabilidad aceptable, con una media de 4.75 y una desviación estándar de 0.45. Ahora nos pide lo siguiente: que calculemos el índice K y lo interpretemos, obtengamos el índice P y CPK e interpretemos estos también. Y a partir de la tabla 5.2, que es la que habíamos visto al principio, estimemos el porcentaje de láminas que no cumplen con especificaciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Primero sacamos del K. Y como vemos del K, pues lo que se hace es la media menos el valor nominal que tenemos, que lo sacamos viendo cómo se utilizan siempre tolerancias. Vemos que 5 sería el valor nominal, ya que hay 8 para abajo en el extremo inferior y 8 para arriba en el extremo superior. Dividimos esto para un medio por el extremo superior menos el extremo inferior. Y luego nos sale que es menos 31%. ¿Qué quiere decir esto? Que la distribución del proceso está desviada un 31% hacia la izquierda. Tenemos CP. Sacamos del CP por medio de la fórmula que habíamos visto: extremo superior menos inferior sobre 6 por desviación estándar. Nos sale un valor de 0.59, que es un valor bastante bajo. Como podemos ver en esta tabla, ya que está menor a 0.67, pues se encuentra en clase 4 y no es adecuada para el trabajo. Requiere modificaciones serias. Y como nos pide aquí el porcentaje, ¿no?, las partes por millón que saldrían fuera de especificación, pues vemos que serían 71.860.531 partes por millón fuera de esta especificación. Luego sacamos del CPI. El CPI, reemplazamos igualmente la fórmula que tenemos. Y lo que tendríamos aquí sería media menos el extremo inferior sobre 3 por la desviación estándar. Y luego el CPS, que sería extremo superior menos media sobre 3 por desviación estándar. Vemos que los dos son menores de 1.25. Esto quiere decir que esta especificación no se está cumpliendo. Como vimos con K que está desviado hacia la izquierda, pues también podemos ver aquí que el CPI tiende más hacia... O sea, el CPI es menor que el CPS. Y gracias a esto podemos ver que lo que menos se está cumpliendo sería la especificación inferior. Esto también podemos ver a partir del CPK, en donde observamos que el CPI es el menor. Y ya que no es menor, no se cumple con los requerimientos de grosor de estas láminas de asbesto. Están haciendo menos gruesas. Y tampoco está cumpliendo con que no sean tan gruesas. Entonces luego pasamos al siguiente ejercicio. Dice: el porcentaje de productos defectuosos en un proceso es de 2.3%. Con base a la tabla 5.2 estima el CP para el siguiente proceso. Entonces, ok, aquí tenemos la tabla 5.2 de la que está hablando. Entonces, ¿dónde está el CP que tenemos que estimar? Estos son los valores de CP. Y este es el porcentaje fuera de especificaciones. Entonces, si nos dice que es de 2.3,
podemos observar aquí, como ven en el círculo, que se encuentra entre 0.8 y 0.7. Cualquiera de los dos que fuese el caso, está en un valor dentro de estos dos. Cualquiera de los dos que fuese el caso es un proceso de clase 3, que quiere decir que no es adecuado para el trabajo y necesita un análisis del proceso. Y requiere modificaciones serias para alcanzar la calidad satisfactoria. Esto lo podemos saber solo viendo esta tabla y utilizando la que habíamos visto al principio. Estoy aquí para ver la clase del proceso. Luego el ejercicio número 6. Aquí tenemos ya algunos datos. Nos dice que los siguientes datos representan las mediciones de viscosidad de los últimos 3 meses de un producto lácteo. El objetivo es tener una viscosidad de 80 más menos 10 CPs. Entonces, ¿qué vemos aquí? Tenemos producto lácteo, tenemos todas las mediciones que están aquí, que las hemos transcrito acá. Aquí están de menor a mayor. Dice, ¿qué tenemos que hacer? Construir una gráfica de capacidad de este proceso, un histograma con las tolerancias. Luego, calcular la media y desviación estándar y tomar en cuenta los parámetros como poblacionales. Esto es muy importante. Y luego tenemos que estimar los índices CP, CPK, CPM, K e interpretarlos con detalle. En base a la tabla 5.2 también estime el porcentaje fuera de especificaciones. Esta es la tabla que tenemos en el anterior ejercicio. Y nos pregunta si es que estas estimaciones realizadas en los dos incisos anteriores y las correspondientes a las estimaciones se debe ver con ciertas reservas y por qué. Ok, entonces empecemos haciendo el histograma. Aquí, como digo, se transcribirán todos los valores, están de menor a mayor para poder realizar este histograma. Con la función contar se contó el número de datos, son 80. K, 1 más 1.33 por el logaritmo del número de datos nos da la cantidad de K. Luego utilizamos el máximo, buscando el máximo en esta tabla, y el mínimo. El rango, que es la resta entre los dos. Y la amplitud, que es el rango dividido para K, el número de clases. Entonces aquí dejamos un 2. Se hace una tabla con K con límite de inferior, superior, frecuencia absoluta, frecuencia relativa, acumulada y relativa acumulada. Entonces aquí lo que hacemos es poner los límites, sumarles el valor de amplitud que tenemos y luego se le sumó 0.08 para poder tener valores que se pongan de acuerdo a esto y que llegáramos a los 90, que es nuestra máxima, con el número de clases que encontramos. Entonces, una vez que hicieron estos intervalos, se van contando cuántos de estos números pertenecen a estos intervalos. Por ejemplo, el 76 al 77.9, hay 2, como vemos aquí. Podemos pasar a otro que sería de 80 a 81, hay 16. Como podemos ver aquí, 80 a 81, ahí vemos, aquí recuento dice 16. Entonces hacemos esto con todos, los ponemos colores para poder identificarlos de una manera más rápida. Y luego realizamos el histograma. ¿Cómo? Se coge la frecuencia absoluta, se va a insertar y se pone una columna. Después de haber puesto esta columna, se va a seleccionar datos, se agrega otra columna y se vuelve a coger exactamente lo mismo. Como vemos, está cogido 2 veces la frecuencia absoluta. Se le edita estas etiquetas del eje horizontal y se agarra estos valores de aquí. Aquí vemos que están agarrados de esos. Y luego se entraría acá, tendríamos dos barras, una naranja y una azul. Se le pondría a cambiar tipo de gráfico de series. Se le pone en eje secundario y luego a esto se le cambia a líneas con marcadores. Y luego así podríamos tener este histograma. Como vemos es una frecuencia muy normal. Se ve bastante normal esta frecuencia. Y aquí tendremos los límites puestos abajo. Vamos al siguiente literal, que dice que calculemos la media de desviación y todos estos índices de capacidad. Pues primero, para calcular la media, pues simplemente se pone el promedio y se agarra todos los datos que teníamos puestos aquí. Desviación estándar lo mismo. Como nos había hablado de que cojamos estos datos como poblacionales, pues va puesto P. Extremo inferior. Tenemos aquí que el valor nominal es 80 y está en más o menos 10 la tolerancia, entonces simplemente se resta y se suma. CP, se reemplazan los datos, superior menos inferior, sobre 6 por desviación.
Vemos que el CP es mayor a 1 y menor que 1.33, entonces se encuentra en clase 2 y es parcialmente adecuado, pero requiere un control estricto. Ya encontramos el CPI. El CPI igual reemplazamos la fórmula. Media menos extremo inferior sobre 3 por desviación estándar. Este es un número mayor a 1.25, quiere decir que esto es adecuado. Y luego sacamos el superior, que es extremo superior menos media sobre 3 por desviación estándar. Vemos que es menor que 1.25, lo cual nos muestra que este bueno va a ser el CPK y que no es adecuado ya que es menor a 1.25 y no se estaría cumpliendo con el requerimiento superior, con la tolerancia superior. Sacamos el índice de Taguchi con la fórmula de este, raíz de la potencia de la desviación estándar al cuadrado más la potencia de la media menos del valor nominal al cuadrado. Nos sale esto, el CPM como ya habíamos visto, extremo superior menos inferior sobre 6 por el índice Taguchi. Y vemos que el CPM es mayor a 0.67 y menor que 1, por lo que no es adecuado para el trabajo y es necesario un análisis del proceso, requiere serias modificaciones para alcanzar una calidad que sea satisfactoria. Y vemos que K tiene un valor positivo, nos muestra que está desviada la distribución un 24.5% hacia la derecha, lo cual afirma esto que tenemos en CPK, que no se cumplía con el límite superior. Se está haciendo más grande. Luego vamos con C. Son los porcentajes y las partes por millón que saldrían fuera de especificaciones. Vemos que sería de 0.0096% y serían estas partes por millón, los que no se encontrarían bien. Y luego en relación al CPM, el porcentaje es de 0.3467% y son 3.467.023 partes por millón. Y como se había dicho, tiende a fallar en la especificación superior. Luego nos preguntaba si se tenía que tomar estos datos con reservas. Y si se debe tomar, ya que no necesariamente se van a cumplir. Y además estás haciendo un análisis a corto plazo en este caso. Entonces puede que las cosas cambien en un futuro. Luego tenemos el ejercicio 7. El problema 24 del capítulo 2 pues nos da estos datos. Nos dice que se debe garantizar que el porcentaje esté entre 2.5 y 3, que serían nuestros extremo inferior y superior. Vamos a sacar el valor nominal, que sea 2.75, debido a que es la mitad de esto. Y por medio del análisis de los datos obtenidos, calculemos los índices de capacidad del proceso. Nos pide que en especial calculemos K, CP y CPK. Y que cuál es nuestra opinión acerca de este proceso. Bueno, aquí como vemos tenemos las tablas que estábamos utilizando en todos los ejercicios. Pues nada, se saca la desviación estándar como muestra. Aquí tenemos todo esto. Estoy tomando en cuenta todo esto. La media igual de todo. Y luego tenemos K. Sacamos K con estos datos. La misma fórmula que habíamos estado utilizando. Nos dice que la distribución del proceso está desviada un 59.43% hacia la izquierda. CP nos dice que la lámina se encuentra en clase 1. Reemplazamos los datos igualmente. Dice que se encuentra en clase 1, es adecuado y que existirían 6.802 partes por millón fuera de especificación. Con el CPI y el CPS, que nos ayuda a encontrar el CPK, vemos que el CPI, el inferior, es lo que nos está cumpliendo, ya que como es menor a 1.25 no se cumple, y el otro como es mayor a 1.25 sí se está cumpliendo, ya que es 2.38. Aquí vemos está en el CPK. Y la interpretación sería que bueno, necesita correcciones de este proceso, más que nada para que se cumpla la especificación inferior. Luego tenemos el ejercicio 8, que igual viene de un ejercicio anterior del libro. Dice que estimemos los índices de capacidad CP, CPK y K, y lo interpretemos. Igual nos da estos datos de aquí. Ahí también nos daba como valor nominal que es el 28, extremo inferior 27.5, extremo superior 28.5.
Sacamos la desviación estándar de todo, la media de absolutamente todo. Y aquí vemos que el CP, igual utilizamos la misma fórmula, extremo superior menos inferior sobre 6 por desviación estándar. Vemos que es 1.16. Con ayuda de la tabla, esto nos dice que se encuentra en clase 2 y es parcialmente adecuado, pero requiere un control estricto. Y existirían 318.291 partes por millón fuera de especificación. Luego tenemos el CPI y el CPS. Los dos son menores a 1.25, lo cual quiere decir que ninguna de las dos especificaciones se están cumpliendo. Sin embargo, el proceso tiende a fallar más hacia la parte inferior. Y luego vemos que con el K sacamos que es menos 4.80, como vemos, si es verdad lo del extremo inferior, la extrusión está desviada a un 4.8% hacia la izquierda y por lo tanto se está haciendo esta característica más pequeña de lo que debería ser. Listo. Tenemos que se analiza la posición de stickers y se pide calcular la capacidad a corto plazo y a su vez también el PP y el PPK, que es en base a la capacidad a largo plazo. Nos da como extremo inferior 15, superior 19 y como nominal 17. Tenemos aquí el número, los grupos que tenemos. Tenemos que sacar aquí. Aquí el ejercicio nos va a dar esto de aquí. Entonces primero tenemos que sacar el mínimo de cada uno de estos n. Como ven aquí, se saca el mínimo de esto y también el máximo de esto. Luego pasamos a sacar el rango. ¿Cómo? Restamos el máximo menos el mínimo. Sacamos de absolutamente todo y al final se saca un promedio del rango que nos va a ayudar después para encontrar otro dato. Listo. Una vez tenemos todo esto, empezamos con el corto plazo. Estos son datos que ya nos dieron anteriormente. La media, ¿cómo la sacamos? Pues simplemente se saca media de todos los datos que nos han dado. De 2, aquí se utiliza una tabla diferente y se hace en base al número de grupos que hay. Como vemos aquí tenemos 4. De 4 siempre es 2.059. Y la desviación estándar, para esto nos iba a ser el promedio de rango, se divide el promedio de rango para el D2. Es D sub 2. Luego una vez que tenemos todos estos datos, sacamos CP. Como vemos aquí tenemos la fórmula. El CP se encuentra entre 0.67 y 1, lo que quiere decir que es un proceso de clase 3 y no es adecuado para el trabajo. Es necesario un análisis del proceso y requiere modificaciones serias para alcanzar una calidad satisfactoria. CPI y CPS menores a 1.25, por lo tanto esta especificación no se cumple. Y el CPK, vemos el menor de los dos, vemos que las especificaciones, ya que salió CPS, tienden a la parte superior. Y como es menor 1.25, pues es insatisfactorio. Luego a largo plazo. Aquí la desviación ya no se saca con el D sub 2, simplemente se saca con todos los datos que se encontraron. Y en base a esto se hace el PP. ¿Cómo se saca el PP? Extremo superior menos inferior sobre 6 por la desviación estándar que sacamos en este momento, no por la anterior. El PP se encuentra entre 0.67 y 1, es un proceso de clase 3 igualmente y no es adecuado para el trabajo. Es necesario un análisis de este proceso. Luego tenemos el PPI, muy parecido al CPI. Extremo superior menos inferior, lo que cambia es la desviación estándar, cómo se saca la desviación estándar. El CPS igual la fórmula al PPS, pero con la desviación estándar diferente. Vemos que las dos son menores de 1.25. La menor sería el superior, tienden a la parte superior y como es menor a 1.25 no es satisfactorio este proceso. Y para finalizar tenemos este ejercicio que es de tapas de ollas, pide calcular la capacidad a corto plazo y el PP y PPK en base a largo plazo, igual que el anterior ejercicio. Ahora tenemos un extremo inferior de 15.5 y superior de 16.5, con un valor nominal de 16. Aquí ya no hay tanto rango de tolerancias. Igual, aquí tenemos más n's que en el anterior, pero la misma cantidad de grupos, por lo tanto el D sub 2 seguirá siendo el mismo. Igualmente sacamos el mínimo, máximo rango y el promedio. Esto para sacar la desviación estándar, como ya hemos dicho, es promedio de rango sobre D2. Sacamos del CP, es de 0.69, por lo tanto quiere decir que es un proceso de clase 3 y no es adecuado para el trabajo. Es necesario un análisis del proceso y requiere modificaciones serias. Sacamos CPI y CPS, los dos son menores de 1.25, por lo tanto es un proceso insatisfactorio.
Y estas especificaciones tienden a la parte superior. Como hemos elegido el CPS ya que es el menor, tienden a la parte superior. Luego, para largo plazo, sacamos la desviación estándar. Esto, como les dije, se saca en base a todo el grupo. Y en base a eso, sacamos el PP. Superior menos inferior sobre 6 desviación estándar que sacamos con la fórmula, con la función. Y vemos que el PP se encuentra entre 0.67 y 1. Quiere decir que es un proceso de clase 3. No es adecuado para el trabajo y es necesario un análisis. Requiere modificaciones serias. Sacamos el PPI, fórmula muy parecida al CPI, pero con la desviación estándar que sacamos de acá. Y igual con el PPS. Vemos que los dos son menores de 1.25, por lo tanto son procesos insatisfactorios. Y el PPK sale 0.76, vemos que es superior, tienden a la parte superior de estas especificaciones, y con menor 0.25 es un proceso insatisfactorio. Como ya hemos visto, se necesita hacer un análisis de este proceso, y requiere unas modificaciones muy serias para alcanzar esto. Eso sería todo por este video tutorial. Espero que les haya servido.